Cuando un hombre deja de mostrarse disponible como siempre, no es su ausencia física lo que la sacude, sino el cambio silencioso de su energía. Ella empieza a notar que ya no eres el mismo, que tus palabras no llegan con la misma frecuencia, que tus mensajes dejaron de estar cargados de necesidad y que tu atención se volvió más selectiva. Ese giro, aunque parezca pequeño, provoca un terremoto en su interior, porque rompe con la seguridad que tenía de ti. Hasta ese momento se sentía en control, estaba convencida de que tú estabas ahí sin importar nada, pero de pronto la realidad cambia y ese cambio despierta algo que ella no esperaba, miedo a perder lo que daba por seguro. Ese miedo no siempre se expresa con palabras directas, aparece disfrazado. Puede mostrarse en mensajes aparentemente casuales, en preguntas sutiles o en intentos por provocar tu reacción. Y aunque intente ocultarlo bajo un aire de indiferencia, lo cierto es que la intriga empieza a crecer dentro de ella. Porque lo que más desconcierta a una mujer no es un hombre que se aleja gritando, sino un hombre que se retira en silencio, sin quejarse, sin reclamar, simplemente demostrando con su actitud que ya no está dispuesto a jugar el mismo juego. Ese silencio pesa más que cualquier discurso y se convierte en un imán que la arrastra a pensar en ti incluso cuando intenta evitarlo. Lo que ocurre en su mente en ese momento es una batalla interna. Una parte de ella quiere ignorar lo que siente, mantener la máscara de seguridad, seguir aparentando que no le importa. Pero otra parte, más profunda y más honesta, no puede evitar cuestionarse, ¿qué pasó? ¿En qué momento dejé de tener su atención? ¿Será que lo perdí sin darme cuenta? Y esas preguntas no solo generan curiosidad, generan ansiedad, porque en el fondo siente que el control que creía tener ya no existe. Y perder el control emocional es una de las sensaciones más difíciles de soportar. Es ahí cuando comienza a mirar atrás. Recuerda lo constante que eras, la atención que le dabas, la manera en que siempre estabas dispuesto. Y mientras repasa esos recuerdos, empieza a sentir un contraste doloroso, lo que tenía y daba por hecho ya no está. Ese contraste no lo provocaste con palabras, lo provocaste con tu ausencia emocional. Ella se ve obligada a enfrentar lo que nunca pensó, que el hombre al que daba por sentado ya no está disponible de la misma manera. Ese vacío la impulsa a probar distintas estrategias. Puede intentar llamar tu atención con indirectas, con publicaciones, incluso mostrándose cerca de otros. Pero todo eso no es más que un reflejo de su desesperación por recuperar la validación que antes obtenía de ti con facilidad. Lo que antes le resultaba automático, ahora requiere esfuerzo, y esa diferencia le duele más de lo que admite. Porque en el fondo no es que le falte tu mensaje, le falta la seguridad que encontraba en ti. Si tú, en ese momento, mantienes tu posición, si no cedes ante esas provocaciones ni caes en el juego de darle explicaciones, el efecto se multiplica. Ella comienza a percibirte de una forma distinta, ya no como alguien que dependía de su atención, sino como alguien que eligió su propio valor por encima de cualquier situación. Esa elección te convierte en alguien más difícil de ignorar, porque lo que ya no se consigue fácilmente siempre se valora más. Y mientras más intentos fallidos haga por recuperarte, más crecerá en ella la sensación de que perdiste algo que no volverá a ser igual. El tiempo se encarga de profundizar esa herida. Cada día en que tu energía no regresa, cada momento en que tu silencio se mantiene, es un recordatorio de lo que tenía y dejó escapar. Lo que antes parecía seguro ahora se convierte en un recuerdo, y ese recuerdo no se borra fácilmente. Ella puede intentar distraerse, llenar el vacío con otras experiencias, pero tarde o temprano se encuentra con la misma conclusión, lo que perdió no era reemplazable. Y ahí es donde empieza a revisar todo lo que vivieron, cada detalle, cada palabra, cada gesto. Se pregunta si hubo señales que no quiso ver, si hubo un momento exacto en el que tú empezaste a desconectarte, si su propia actitud fue la chispa que encendió tu desapego. Esa revisión constante no es ligera, es obsesiva, porque mientras más intenta comprender, más se da cuenta de que tu energía ya no está en el mismo lugar. Y eso la desconcierta, porque antes podía anticipar cada uno de tus movimientos, sabía cuándo ibas a escribir, cuándo ibas a insistir, cuándo ibas a volver a buscarla. Ahora no, ahora todo es incertidumbre, y la incertidumbre es el terreno más fértil para que crezca la atracción. Porque lo que no entiende, lo que no controla, lo que no puede predecir, es exactamente lo que la engancha.
Lo curioso es que esa curiosidad no siempre la lleva a extrañarte de una manera romántica, a veces la lleva a competir consigo misma. Su ego le dice que necesita recuperar la influencia, que no puede aceptar que alguien que siempre estuvo disponible ahora camine con tanta calma fuera de su órbita. Entonces empieza a buscar formas de entrar de nuevo en tu vida, no porque lo necesite, sino porque no soporta la idea de haberte perdido sin darse cuenta. Y aquí es donde tu papel se vuelve crucial. Porque si tú mantienes tu centro, si no te dejas arrastrar por esa necesidad que ella empieza a mostrar disfrazada de interés, tu valor se multiplica. Porque ya no eres el hombre que estaba en la palma de su mano, eres el hombre que se convirtió en un misterio, y los misterios no se olvidan, los misterios marcan. La ironía es que cuanto más intenta resolver el enigma de tu silencio, más se atrapa en él. Cada día que pasa sin una respuesta clara, cada noche en la que se pregunta si ya encontraste a alguien más, cada momento en el que dudas si tu distancia es estrategia o evolución real, refuerza una sola idea. Ya no eres el mismo, y esa versión nueva de ti es más poderosa que la que conoció. La cuarta parte es cuando el ego entra en plena batalla, y aquí es donde las emociones se mezclan con una fuerza casi incontrolable. Porque una cosa es sentir curiosidad, y otra muy distinta es aceptar que perdió influencia sobre ti. El ego no tolera perder terreno, menos aún cuando estaba acostumbrado a tenerte seguro, constante y predecible. Por eso, en esta fase, ella comienza a reaccionar de formas contradictorias, puede mostrar indiferencia en público, pero en privado buscarte con indirectas, puede mencionar a alguien más para medir tu reacción, o incluso aparentar que está mejor que nunca, aunque por dentro la inquietud la consuma. Lo que está sucediendo en realidad no es amor genuino ni nostalgia pura, es la lucha de su ego por recuperar lo que considera suyo. Ese poder que sentía sobre ti era un alimento silencioso, una validación constante que ahora desapareció. Y cuando ese refuerzo se apaga, el ego entra en pánico, porque descubre que tal vez sobreestimó su lugar en tu vida. Es ahí cuando busca probarte, provocarte, sacarte de tu calma, porque si logras reaccionar, confirma que aún tiene control sobre ti. Pero aquí está la clave, no caigas. La mayoría de los hombres, al ver esas señales, se ilusionan, creen que todo cambió, y vuelven a entregar su energía justo donde la perdieron. Sin embargo, cuando tú no respondes con ansiedad ni con urgencia, cuando mantienes la serenidad y no entras en su juego, algo dentro de ella se rompe. Porque el ego no sabe cómo manejar a un hombre que no se deja arrastrar por la provocación. Y en ese punto ocurre algo poderoso, tu silencio no solo la confunde, también empieza a desgastar su ego. Cada vez que lanza un anzuelo y no obtiene la reacción que esperaba, cada vez que intenta medir tu temperatura y encuentra calma en lugar de ansiedad, pierde una batalla interna. Y cuando el ego se cansa de no tener con qué alimentarse, lo único que queda es la conciencia. Es en ese momento, cuando la máscara del orgullo cae, que aparece la reflexión real, y es entonces cuando ocurre lo inevitable, se da cuenta de que el verdadero cambio no fue en ti, fue en ella. Porque ya no siente la misma tranquilidad de antes, ya no disfruta la misma seguridad. Lo que experimenta ahora es un eco constante de lo que una vez tuvo y ya no está. Y ese eco, aunque intente silenciarlo, la persigue. Porque el valor de alguien no siempre se reconoce en el momento en que lo tienes, muchas veces solo se entiende cuando ya es demasiado tarde, cuando un hombre deja de insistir. Algo se transforma en la dinámica sin necesidad de decir una sola palabra. El silencio empieza a hablar por él y, aunque ella no lo confiese, lo escucha con claridad. Ese silencio tiene un peso que no se puede disimular, porque en un mundo donde todos buscan ser notados, el que se retira en calma se convierte en un misterio que intriga. Ella esperaba la reacción de siempre, ese mensaje que llegaba aún cuando ella no daba señales, esa atención incondicional que parecía inagotable, pero esta vez no ocurrió, y lo que para ti fue una decisión de dignidad, para ella se siente como un vacío que no sabe llenar. Ese vacío no tarda en generar preguntas que no se responden fácilmente. Se pregunta si fuiste tú quien cambió o si fue ella quien no supo valorar. Y aunque intente racionalizarlo, aunque diga que no le importa, en el fondo sabe que la indiferencia duele más que un reclamo. Porque el reclamo todavía es atención, todavía es una forma de energía dirigida hacia ella, pero el silencio, ese desapego sereno, no le da nada a lo que aferrarse. Y cuando no tiene nada,
la mente se convierte en un campo de batalla, imaginando escenarios, reviviendo conversaciones, buscando explicaciones donde no las hay. Lo más desconcertante para ella es que no estás actuando como esperaba. Estaba acostumbrada a que tus acciones confirmaran la seguridad que sentía en ti, pero ahora todo cambió. Esa falta de insistencia se convierte en un espejo incómodo que le muestra la verdad. Tú ya no estás dispuesto a entregar lo que antes daba sin medida. Y aunque intente distraerse, aunque busque refugio en otros lugares, ese espejo sigue reflejándole la misma pregunta: ¿por qué ya no soy suficiente para que él insista? Ese pensamiento puede parecer simple, pero en realidad es profundo, porque no se trata solo de ti, se trata de cómo la hace sentir su propio valor frente a tu ausencia. Ella empieza a darse cuenta de que no era tan indispensable como creía, que tu mundo puede seguir girando sin su presencia constante, y eso le golpea el ego de una manera que no puede ocultar. Porque no duele perder lo que nunca fue tuyo, duele perder lo que dabas por hecho que siempre estaría. Lo interesante es que mientras más guarda silencio, más ruidoso se vuelve su interior. Tus palabras ya no están, pero tus acciones pasadas, tus gestos, tu entrega, todos esos recuerdos se convierten en un contraste que la atormenta. Y lo que antes era comodidad, ahora es intriga, lo que antes era seguridad, ahora es incertidumbre. Ese contraste, amigo, es lo que siembra el verdadero impacto. Porque no fuiste tú quien cambió de golpe, fue ella quien descubrió demasiado tarde el valor que tenía tu presencia. En ese momento ocurre algo inevitable, ella empieza a buscarte de maneras indirectas, prueba con mensajes disfrazados, con señales en redes sociales, con actitudes que no tienen otra intención más que provocar una respuesta tuya. Y cuando no la consigue, el vacío crece. Porque cada intento fallido no solo aumenta su frustración, también refuerza la verdad que menos quería aceptar, que tu atención ya no está disponible. Y cuando una mujer descubre que perdió lo que creía eterno, no lo olvida fácilmente. El tercer movimiento es el más revelador, porque ya no se trata solo del golpe inicial de tu silencio ni de los intentos fallidos de provocarte, ahora entra en juego su necesidad de entender. La mente femenina, cuando no encuentra respuestas claras, se convierte en un radar que busca sin descanso.